Capítulo 7. El fantasma de Zimmerman parecía estar riéndose de él. Era por la mañana después de una mala noche. No había dormido demasiado, pero cuando lo había hecho, había soñado vividamente con su difunta mujer sentada a su lado de un coche deportivo biplaza color rojo, que no había reconocido, pero no obstante era suyo. Se había detenido junto al mar, en una playa cercana a su casita de verano en Cape Cod. En el sueño, detenido junto al mar, en el sueño Ricky tenía la impresión de que las aguas giráceas del Atlántico, color que adoptaban antes de una tormenta, se acercaba cada vez más a él y amenazaban por cubrir el noche del pleamar. De modo que trató de abrir la puerta, pero cuando fue a accionar el tirador, había visto en una mancha de sangre y de pie. Fue del coche a un sonriente Zimmerman que mantenía la puerta cerrada para dejarlo atrapado en su interior. El coche no arrancaba y sabía que de todos modos las ruedas estaban hundidas en la arena. En el sueño la difunta esposa parecía tranquila, atractiva, casi como si diera la bienvenida. Le había costado poco interpretado todo mientras estaba en la ducha y y dejaba que el agua templada y demasiado caliente y demasiado fría le cayera sobre la cabeza en una cascada que resultaba un poco desagradable, pero que concordaba con su sombrío estado de ánimo. Se puso unos pantalones caqui descoloridos y raídos que tenían las perneras deshilachadas y mostraban todos los signos de un prolagón, uso por el que los adolescentes apagarían muchísimos en una tienda porque eso, en su caso eran consecuencias de haberlos usado años antes de las vacaciones de verano. La única época en que los llevaba se calzó un par de náuticas igual de alejadas y se puso una camisa azul demasiado agastada para exhibida en la calle. Se pasó un peine por el cabello, se contempló en el espejo y pensó que tenía todo el aspecto de un triunfador que se vestía de modo informal para empezar las vacaciones. Pensó cómo durante años se había despertado el 1 de agosto y puesto feliz las ropas viejas y cómodas que señalaba que el mes que empezaba iba a abandonar la personalidad cuidadosamente elaborada y estricta del psicoanalista del Upper East Side de Manhattan para transformarse en algo distinto para Ricky. Las vacaciones se definían como un tiempo para ensuciarse las manos en el jardín de Welfed, para que se le metiera arena entre los dedos de los pies a dar largos paseos por la playa, para leer novelas populares del misterio o de amor, y para beber de vez en cuando un brebaje asqueroso llamado Cape Codder, una mezcla desafortunada de zumo de arándano y vodka. Estas vacaciones no permitían tal vuelta a la rutina, incluso aunque con lo que alguien podría haber calificado de terquedad o caso Esperanza Ilusa iba vestido por el primer día de las vacaciones. Sacudió la cabeza y se arrastró hacia la cocina. Para desayunar se preparó una tostada y un poco de café, solo que sabía amargo por mucho azúcar que le pusiera. Masticó la tostada con una desgana que lo sorprendió. No tenía nada de apetito. Llevó el café a la consulta, donde puso la carta de representation en el escritorio frente a él. De vez en cuando lanzaba una mirada hacia la ventana como si esperase vislumbrar a Virgil. Desnuda, merodeando en la calle y asomada a una ventana de uno de los pisos de enfrente, sabía que estaba cerca, o por lo menos así lo creía conforme a lo que ella le había dicho. Se estremeció de modo involuntario y contempló la carta. Por un instante sintió la mezcla de mareo y acolorazamiento que estaba pasando. Se preguntó en voz alta. Roger Zimmerman pareció entrar en la habitación de ese momento, aún muerto, tan irritable y exigente como en la vida. Como siempre quería respuestas a todas las preguntas equivocadas. Marcó de nuevo el número del difunto con la esperanza de encontrar a alguien. Se sentía obligado a hablar con alguien sobre la muerte de Zimmerman, pero no sabía con quién exactamente. De modo inexplicable la madre seguía sin aparecer. El Ricky se aprovechó no haber preguntado a la detective Riggins por su paradero. Supuso que estaba con alguna vecina o en algún hospital. Zimmerman tenía un hermano menor que vivía en California y con quien no se relacionaba demasiado. El hermano trabaja en la industria cinematográfica de Los Ángeles y no había querido tener nada que ver con los cuidados de su madre, una mujer difícil y parcialmente inválida. Renuencia que había provocado que Zimmerman se quejara de él sin cesar. Zimmerman había sido un hombre que se deleitaba
con lo espantosa que era su vida y prefería quejarse a cambiarla. Para Ricky era cualidad la que hacía casi imposible que se hubiese suicidado. Sabía lo que la policía y sus compañeros de trabajo habían considerado desesperación. Era la verdadera y única dicha de Zimmerman. Vivía que para sus odios. La tarea de Ricky como analista era darle la capaz de cambiar. Había esperado que a la larga llegaría el momento en que Zimmerman les daría cuenta de cómo limitaba su vida al estar enfadado. El momento en que cambió fuera de posible había sido peligroso porque probablemente la idea de que no necesitaba dirigir su vida del modo de que lo hacía habría asumido a Zimmerman en una depresión importante. Habría sido vulnerable entonces cuando por fin se hubiera dado cuenta de la cantidad de días disparcidos. Comprender eso podría haberle provocado una desesperación real y acaso mortal, pero para ese momento faltaban muchos meses y probablemente aún muchos años. Zimmerman acudió todos los días a su consulta pensando que el análisis era solo una oportunidad de desahogarse 150 minutos. 50 minutos. Como el silbato de vapor, una locomotora a la esperanza del tirón del maquinista. Lo poco que había logrado percibir se había usado para preparar nuevas vías para su cólera. Quejarse le divertía que estaba acorralado ni agobiado por la desesperación. Ricky sacudió la cabeza. En 24 años había tenido 3 pacientes que se habían suicidado. A 2 de ellos se les había enviado con todos los síntomas clásicos que suicida potencial y solo los había tratado poco tiempo antes de que acabaran con sus vidas. En esas ocasiones se había sentido imponente, pero una impotencia libre de culpa. La tercera muerte, en cambio, había salido de un paciente de mucho tiempo, cuya espiral descendente no había sido capaz de detener, ni siquiera con fármacos antidepresivos, tratando que rara vez recetaba, y no había querido mencionarlos a la detective Riggins, ni siquiera ahorrándole los detalles.